vez más, bienvenidos a este vuestro y nuestro cutre canal. Y como veis, llevo una peluca monísima, porque si Mónica Naranjo puede salir con peluca, yo no voy a ser menos. Faltaba más, sobre todo con la cantidad de pelucas que hay en mi casa a partir de 300.627 fiestas de carnaval y fiestas de mi hija del colegio, ¿vale? Bueno, vamos a colocar bien el flequillo y entonces, con la mayor objetividad y tranquilidad posible, os voy a intentar explicar por qué Irene Montero se equivoca y Ana Redondo también. Es decir, la exministra de Igualdad y la actual ministra de Igualdad. La exministra de Igualdad y la actual ministra de Igualdad han criticado duramente la sentencia del Tribunal Supremo de Cataluña que absuelve a Dani Alves y han dicho que no se cree a la víctima. Entonces voy a explicar punto por punto. Lo expliqué ayer, pero lo voy a explicar mejor. Porque no es que no se crea a la víctima. Atención, legalmente no puedo decir víctima, sino denunciante. No dicen tajantemente su testimonio es falso. Lo que dicen es que hay dudas más que razonables. Vamos una por una. Primero, perdón por haber dicho a la víctima, porque ahora ya no es, según la ley, la víctima y no quiere problemas legales, así que rectifico, porque no se cree a la denunciante, ¿vale? No se cree a la denunciante por la siguiente razón. La denunciante dice que entra en el cuarto de baño del Sutton porque quería hablar con este hombre, ya que este hombre, Dani Alves, había estado acosándolas y tenían miedo de que a ellas y a sus amigas, Dani Alves y sus amigos, les siguieran cuando salieran del Sutton. Bueno, vamos por partes. La cámara refleja que estaban bailando en ambiente distendido, que no había habido ningún acoso previo. 2. Si tú quieres hablar con alguien en privado, no te metes al cuarto de baño, vas a una esquina, estás en un reservado con uno de los hombres más famosos de España y de Brasil. Dices quiero irme a esta esquina y ya está. El reservado del Sutton ya es bastante privado de por sí, es decir, yo, queridos amigos, yo estaba en el reservado del Sutton cuando yo era alguien y no era un ídolo caído como ahora, claro que he estado. Y no sube cualquiera, o sea, nadie sube al reservado del Sutton así como así. Con lo cual, intimidad, si quieres hablar con esta persona, te puedes encontrar sin necesidad de ir al cuarto de baño. 2. La víctima dice que no ha habido una... A ver, ¿cómo digo esta palabra? Que no ha habido un francés. Repito que dejo de decir víctima y digo denunciante porque ya hay una sentencia y yo no me quiero meter en líos. ¿Por qué se meten en líos la ministra de Igualdad y la exministra de Igualdad? Porque una es parlamentaria europea y tiene inmunidad y la segunda es ministra y también tiene inmunidad. Yo no tengo inmunidad y no me puedo permitir hacer esas afirmaciones de ¡ay, no me creo lo que ha dicho el Tribunal Supremo y me voy a permitir enmendarles la plana! Pues yo no, porque yo no tengo inmunidad de ningún tipo. Entonces seguimos. La víctima niega haberle hecho un francés a este señor y y luego se prueba que la víctima tenía ADN del susodicho en los labios. Entonces, este señor da un montón de versiones, es cierto, pero en una que da dice que que ella se apoyó en el inodoro y ella dice que no, y hay restos de ADN de ella en el inodoro. Dice que ella también se apoyó contra, no recuerdo si era la pared o no sé dónde, pero hay huellas de ella. Es decir, concuerda con una de las innumerables versiones que dio el señor. ¿Por qué el señor se puede permitir cambiar de versiones y la víctima no? Porque este es el ordenamiento jurídico en España. El acusado puede mentir. Es así, puede mentir para salvarse. Nuestro sistema es garantista, pero él dice que era porque había cometido una infidelidad. Es decir, realmente todo lo que voy leyendo es de gente que no se ha leído el sumario ni las pruebas. Dicen, Elmin cambió de versión 5 veces, sí, pero ella también. Y en la versión última que da él se sostiene con las pruebas, con las huellas, ¿vale? Y ella mintió en varias cosas. Puntualización. No sabemos si mintió o no recordaba bien. El caso es que se contradijo. Aquí hay que dejar claro una cosa. Muchas veces las víctimas, y aquí sí que puedo decir víctimas, no es que no mientan, es que se olvidan. Es decir, no recuerdan lo que pasó. Pero es raro que no recuerdes que sucedió un francés. Eso es muy raro.
Es decir, una cosa es, mira, tengo un blanco como una especie de disociación, no recuerdo nada. ¿Por qué disociación? Porque para soportarlo sales o pierdes el conocimiento o eh, te sales de tu cuerpo o... Disociación traumática es cuando para desconectar del hecho traumático se construye una narrativa alternativa, un relato alternativo. En algunas ocasiones las víctimas experimentan un estado en el que sienten que se salen de su propio cuerpo. Voy a explicar esto bien. No sería raro que ya lo recordara mal, lo recordara a trozos, no recordara cosas, vale, pero es que las pruebas de ADN y las huellas confirman la versión de él. Este es el problema aquí, ¿vale? Que no se piense que es que porque una víctima en algún caso de agresión sexual recuerde las cosas a trozos, su testimonio se desacredita de forma inmediata. Una serie de cosas. Básicamente pierdes el conocimiento o entras en un estado de disociación. Y mucha gente recuerda flashes. Yo he explicado que a mí me pusieron una navaja aquí y me agredió. Muy bestia. Yo fíjate, lo único que recuerdo es que yo estaba oyendo música con un iPod y que él colocó el iPod en una rama. Me pareció rarísimo. Que yo oía a Depeche Mode todo el rato y que me sorprendió que cuando se fuera no se llevó el iPod, porque ese iPod en aquel momento en Marruecos era muy caro. Si me dices cuánto duró y qué hizo, no. Entré en un estado en concentrarme en la música que venía del iPod, ¿vale? Entonces, por supuesto que yo empatizo con una víctima si yo he sido no solo ese caso, otros casos, pero este caso es el más obvio, es decir, era un total desconocido. Bien. ¿Cuál ha sido, en mi opinión, y aquí vamos a la opinión personal, lo que le ha perjudicado a esta chica? Esta chica pidió 150.000 euros, que es una cantidad muy, 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 muy rara de pedir, porque las indemnizaciones en casos así, en los que no ha habido grandes lesiones, en los que no ha habido grandes lesiones y bueno, hay un trauma psíquico, son normalmente de 6.000 euros. El 50% son inferiores, que se han concedido, han sido inferiores a 6.000 euros. La más alta que yo he encontrado era 75.000 euros, pero era una menor de edad con abusos repetidos durante 5 años. Ha habido otras de 50.000 euros. Entonces su abogada pidió 150.000 euros y finalmente se le consignaron 50.000, que no recibió la chica porque hasta que no fuera la sentencia firme no los recibía. Claro, si no hubiera pedido nada, si hubiera dicho rechazo toda la indemnización, no habría ningún móvil, ninguna motivación espuria para pensar esta mujer ha podido no mentir, sino exagerar, quizá. Pero cuando ya empieza a haber un motivo, puede existir la duda razonable, y voy a dejarlo claro, yo no creo ni dejo de creer la versión del uno o la versión del otro, pero entonces ya puede haber una motivación, con lo cual si sumas inconsistencias en el relato, la motivación que puede haber, sobre todo las pruebas de que había huellas en el baño, de que había ADN de él en la boca de ella, etcétera, etcétera. La única lesión que había era un rasguño en la rodilla. Y ese rasguño en la rodilla, en un cuarto de baño estrecho en Nochevieja, en un cuarto de baño en el que entra un montón de gente y ha podido pues romperse un vaso o lo que fuera, o que te hayas dado con el pico de cualquier cosa, pues no es una lesión muy grande. Me decía una enfermera aquí, y esto yo no lo sabía, que hay casos en los que ha habido una penetración por la tenebrátula o que ha habido penetración forzada y no ha habido microabrasiones. Si lo dice una enfermera, yo me lo tengo que creer, porque como yo expliqué, yo esto lo leo en un manual. Nunca he tenido que hacer una exploración forense a una víctima de violinización, aunque sí he hecho muchas exploraciones de estrés postraumático en víctimas de abuso, muchas, de verdad. ¿Por qué? Porque uno de mis trabajos en la facultad y con un grupo fue sobre estrés postraumático, precisamente, y porque mi próximo libro toca el estrés postraumático y tiene un capítulo así de grande de estrés postraumático, ¿vale? Entonces,
Yo no he tenido que hacer exploraciones físicas, pero el caso es que ella tampoco tenía microabrasiones ni nada excepto un rasguño en la rodilla. Ahora vamos a Irene Montero y a Ana Redondo. Creo, a mí me estaréis viendo muchas feministas y yo me sigo considerando feminista. Dos de las juezas que han hecho este dictamen, una era de Jueces por la Democracia, es decir, Asociación Progresista, y otra es vocal del Consejo General del Poder Judicial y la puso el PSOE y es feminista de carné de toda la vida. ¿Por qué le absuelven? Pues porque lo siguiente, en un hombre millonario, hubiera sido irse a Estrasburgo y montar allí una muy gorda, y allí ellos saben que desde Estrasburgo les habrían dado un toque y entonces el escándalo habría sido mayúsculo. De España ha condenado a Dani Alves por famoso. ¿Qué es lo que habría sido? Porque las pruebas no se sostenían. ¿Qué ha podido suceder aquí? ¿Qué ha podido suceder? Yo no digo que sucediera. Yo no creo que esta denunciante tiene mala intención. Fíjate, yo creo que esta denunciante ha bebido una noche. Él ha bebido también. Yo he tenido un pasado, como bien sabéis, que para algo hay tantas novelas que lo cuentan, ¿vale? Tú has bebido. Entra dentro de lo posible que hayas consumido sustancias. ¿Por qué lo digo? Pues porque el Saturn, en fin, como el Capital aquí enfrente, como una serie de sitios donde sabes, en Madrid y en Barcelona, que hay fácil acceso. Nueva puntualización, Iván. Nueva puntualización, y estoy harta de tener que hacer puntualizaciones. Yo no digo que en el Capital o en el Saturn haya más drogaína que en otros sitios. Digo que la noche madrileña y la noche de Barcelona son abundantes en sustancias estupefacientes. Y no es que lo diga yo, lo dicen todas las estadísticas. Y de hecho, Barcelona, en numerosos estudios, se considera la capital de Europa en la que más sustancias estupefacientes corren y más fácil es conseguirlas, ¿vale? No estoy diciendo que el Saturn sea peor o mejor que otros sitios, ni Capital ni otros sitios, pero a las 4 de la mañana, en cualquier local de Barcelona o Madrid lleno de gente, el acceso a sustancias es fácil. Y esto lo dice la policía, no lo digo yo. A fin del inciso, estoy harta de tener que hacer puntualizaciones todo el rato para que no me caiga la mundial. Gracias. Digamos, no te lo garantizo, pero bueno, dejémoslo solo en que has bebido. Que ambas partes han bebido mucho. Tú subes, entonces este chico te dice, entra al cuarto de baño conmigo. Hombre, creo que cualquier mujer con dos dedos de frente sabe que al cuarto de baño se entra a tres cosas. La primera, a meterte una línea para ir directo. La segunda, a tener una relación. Y la tercera es hacer una entrevista en el Cutre Canal, que sabéis que hacemos entrevistas en los cuartos de baño porque hay muy buena acústica. Y ya, si no, no te vas... Desde luego no te vas a tener una charla sobre Schopenhauer, ¿sabes? Entonces, esta persona entra con la idea de o me voy a meter una línea o voy a tener algo. Sucede algo. Como ambos dos van puestos como las grecas, cada uno puede tener una versión. Ella sale. No ha sido lo que ella quería. Ella se ha sentido forzada. Encima llega alguien del local con el protocolo este. Es muy fácil inducir un recuerdo. Hay una excelente psicóloga que ha escrito sobre el tema que se llama... ¿Cómo se llama? Elizabeth Loftus. Y Elizabeth Loftus es la eminencia sobre el tema y explica cómo un recuerdo se puede inducir, de forma que tú sales de un acontecimiento traumático. Hay alguien que empieza a decirte, hay un protocolo, ay, sí, sí, sí. Luego, tu abogada de repente ve la oportunidad de que te lleves un dinero, oye, que en Brasil con 150.000 euros en según qué zonas, o sea, yo he estado en Bucios y en Río, pero en Bucios, con 150.000 euros, en Bucios no te compras nada. Pero en un pueblito un poco más arriba, tienes una mansión. Tienes una mansión. Entonces, de repente te ves metida en seguir hacia adelante porque te has dado cuenta de que este señor tiene mucho dinero, pero igual te ha metido tu abogada, igual te ha metido otra persona. No lo sé, yo no me voy a meter aquí. Lo que quiero decir es, a las que vais de feministas, os recuerdo que dos de estas juezas son feministas y feministas de carrera, ¿vale? Y que ser feminista no implica decir todas las mujeres por sistema
son buenas siempre, porque cualquier psicóloga, cualquier hija de madre narcisista y cualquier lesbiana te va a decir que no. ¿Por qué te digo cualquier lesbiana? Porque los dramas lésbicos son un clásico. Las lesbianas acaban en broncas, los bares de lesbianas siempre a las 4 de la mañana hay peleas, hay unos dramas, porque las mujeres cuando están juntas tienen sentimientos intensos. Entonces, ¿por qué hablo de hijas de madres narcisistas? Porque las madres narcisistas suelen tener mucha envidia de sus hijas. No atacan tanto a los hijos como a las hijas. A los hijos los sobreprotegen muchas veces o establecen una relación vincular de sobreparentalización. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen al hijo como marido, mientras que con las hijas establecen una relación de terrible competencia. Entonces, yo digo que esta chica miente, yo no lo sé. Digo que puede haber sido, o sea, hay momentos en los que miente porque las cámaras y las pruebas practicadas en ese cuarto de baño así lo dicen. Pero puede haber olvidado cosas, se le puede haber olvidado cosas. Lo que pasa que no hay pruebas fehacientes que indiquen que eso que ella cuenta sucedió y nuestro sistema es garantista. Entonces, cuando dicen y repiten, pero él también se contradijo en las versiones, sí, pero el acusado tiene derecho. Y además él había sido infiel a su mujer, entonces por la cuenta que le traía mejor mentía. Pero en lo esencial, en lo que se pudo probar, no había mentido, es decir, la relación había sido tal y como él la había descrito. Había habido un francés y ella se había apoyado en el inodoro y cómo se sabe, porque había allí restos. En cuanto a no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, le vuelvo a recordar, dos de las mujeres, de las juezas que han firmado esta sentencia son dos juezas progresistas de izquierdas y una de ellas reconocida feminista. ¿Por qué lo han hecho? Porque si no, esto hubiera ido a Estrasburgo y al ser un personaje mediático, la vergüenza habría sido mayúscula porque lo que se habría dicho es, se le condenó a Dani Alves por famoso. Y además, imagínate en Brasil la que se habría montado, que ya se montó, si resulta que es Estrasburgo el que le quita la razón. Pero simple y llanamente sobre el papel, no le podías condenar y ya. Si esto lo llevan al Constitucional, al donde lo vaya a llevar a Estrasburgo, porque se entiende que la víctima, la denunciante, recurrirá muy bien. Pero yo quiero ir aquí a dos cosas. Irene Montero ha sido lo peor que le ha pasado al feminismo. Lo peor. Otra cosa, Irene Montero, cuando la sentencia le da la razón, qué maravillosa es la justicia, qué maravillosa es mi ley. Mi ley sí es sí, que la he hecho yo. Cuando se la quita el siguiente tribunal, entonces tu ley, porque han usado tu ley en los dos casos, y ya no tanto. Y otra cosa, es decir, cuando un tribunal te da la razón, mi ley que he hecho yo es fantástica. Cuando el siguiente te la quita usando tu ley, uy, mi ley ya, el tribunal es malísimo, ¿sabes? Pero hay que tener en cuenta que según tu ley, el hecho de que él hubiera dado 150.000 euros se considera atenuante porque antes ya podía haber dado lo que fuera, que esto no le rebajaba condena. Según tu ley solo le condenaron a 4 años porque antes le hubieran condenado a 6. ¿Qué coño me estás contando, Irene? Irene Montero ha sido un drama para el feminismo, ha destrozado el feminismo y ha hecho que la reputación del feminismo y su credibilidad se vayan al carajo. La siguiente señora que ha venido a Ana Redondo no sabe ni por dónde le da el aire y cada día dice una cosa. Y cada día dice una cosa. Y un día dice A y otro día dice B, un día es super queer, al día siguiente no lo es, y así todo el rato. Ana Redondo ha defendido hasta la saciedad y en diferentes intervenciones la ley trans, cuando yo creo que a estas alturas ya todo el mundo se da cuenta de que la ley trans es un despropósito, que es una ley mordaza que ataca contra la libertad de expresión, que es una ley que pone en peligro a menores con sus protocolos asociados y que dentro de poco esto lo vamos a ver cuando empiecen a llegar denuncias que ya han empezado contra la seguridad social, ¿vale? Y especialmente contra Trànsit de Catalunya, que es una ley que se carga la ley de violencia de género en la práctica.
que es una ley que está mal hecha, igual que la ley del sí es sí está mal hecha. Y esta ministra un día defiende esta ley, otro día dice que no es queer, otro día, cada día dice una cosa. Ya sé que está mal llamarnos feministas clásicas y no sé qué, pero para mí el feminismo sigue teniendo razón de ser. Y voy a recibir un montón de comentarios poniéndome a parir, me da igual, sigue teniendo razón de ser. Y ahora más que nunca. Ahora más que nunca porque ha habido un incremento en las agresiones sexuales brutales. El incremento de agresiones sexuales en manada en 10 años está a punto de rozar el 500%. Está a punto de rozar el 500%. La edad de grooming, es decir, de seducción de chicas en busca de chicas muy jóvenes que acaben entrando en redes de trata o de proxenetismo, cada vez va bajando más. La llegada de la noporgrafía y de la nopornización, bueno, nos entendemos, por nificación a la sociedad está destrozando los derechos de las mujeres. El caso de las niñas, de los anillos de niñas menores abusadas y tratadas en el Reino Unido y de cómo eso se escondió, clama al cielo. Las agresiones sexuales en España se han triplicado en 5 años, 5 años, y no es porque se denuncien más. De hecho, cada vez se denuncian menos, porque la gente ya sabe que el proceso de revictimización que puede pasar igual no merece la pena. Entonces, las que se denuncian, estamos hablando de violinizaciones con graves lesiones físicas, de esas que dices, es que nadie me va a cuestionar lo que he dicho, porque en general se estima, y yo lo sé porque muchísimas de las mujeres que venían a mí habían recibido agresiones sexuales y no las habían denunciado por miedo al entorno de la víctima, pues en general se estima que no se denuncian. Si las denuncias se han triplicado en 5 años, se han multiplicado por 3, no es porque se denuncie más, es porque hay más agresiones. Especialmente hay más agresiones en manada, más agresiones contra menores. Entonces, en una situación en la que vivimos en una cultura del no por, en la que vivimos en una cultura en la que se sexualiza hasta el extremo a mujeres y a niñas, en la que vivimos en una cultura en la que muchas adolescentes se sienten presionadas para mantener relaciones cuando ellas no quieren o tienen un acceso a un entorno digital en el que el grooming, la seducción, es muchísimo más fácil que antes, en el que de verdad las burradas que le dicen a mi hija por la calle conmigo delante que ha sucedido, yo no las había oído en la adolescencia en mi vida y me decían cosas que yo estaba buena, ¿eh? Pero, o sea, de decir, usted, aparte de ser gilipollas, se da cuenta de que yo estoy delante y que a la mínima que no pusiera los ojos en las protuberancias de mi hija y mirara un poco más allá, diría que la señora que está al lado, evidentemente es su madre porque es clavada, pues no. En la que vivimos una cultura sexualizada hasta el extremo, con un nivel de violencia sexual que no se había visto nunca. ¿Por qué? Pues porque con este aparatito, desde los 11 años, un niño puede entrar a ver una violencia sexualizada extrema que ninguno de nuestra generación habíamos visto jamás, mucho menos con 11 años. Que los de nuestra generación a los 16 años pues podrían tener un Playboy, un Lib y como mucho un Penthouse. Y hasta ahí. Entonces, necesitamos el feminismo más que nunca ahora mismo. Y no necesitamos a señoras que se van a tonterías como ay, es que me dicen piropos por la calle y me han llamado guapa. Oye, me podéis llamar guapa todo lo que queráis y decir que la peluca me sienta estupenda. El otro día Alejandro Fernández del PP Popular, del Partido Popular de Cataluña, y yo no... a ver, Alejandro Fernández del Partido Popular de Cataluña dijo una frase que a mí me tocó en el alma, que es: están ustedes preocupadas por los piropos de los albañiles, pero niegan que se ha incrementado la ablación genital, la mutilación del
botón floral que tienes entre las piernas, que se ha incrementado casi multiplicado por 3. ¿Cómo podemos permitir que esto suceda en España y que en determinados contextos postmodernos digan que se trata de una práctica cultural? Usted es un chalao. Entonces, debo dejar claro que Alejandro Fernández no es precisamente muy querido en su propio partido. A mí me parece que le hacen unos ninguneos tremendos y así que yo estoy defendiendo a Alejandro Fernández, no al Partido Popular. Y no al Partido Popular de Cataluña. Y así dejo caer que ojalá Alejandro Fernández y Albiol se reconcilien porque tienen un Dream Team. Si lo hicieran, maravilloso, porque el uno es súper caliente, el otro es súper frío, el uno es como súper vehemente, el otro es súper racional. Si se unieran y fueran juntos a todas partes, lo dejo caer, queridos señores del Partido Popular. Tendrían ustedes un Dream Team. Pero bueno, que en un momento en el que estamos viviendo cómo la Sharia se está introduciendo en España, en el que hay más violinizaciones grupales que nunca. En un momento en el que hay una cultura de la violencia sexual extrema, en un momento en que los niños a los 11 años pueden coger este aparatito y ver cosas que mi generación nunca había sabido ni que existían, en un momento en las que a los adolescentes les presiona a chicas adolescentes a tener sexo por la puerta de atrás, en un momento en el que hay una violencia sexual mayor que nunca, necesitamos el feminismo más que nunca. Y lo que no necesitamos son ministras indocumentadas que se atreven a enmendarle la plana a juristas de reconocido prestigio o que meten una ley que libera agresores sexuales, salen de rositas del asunto y cobrando 15.000 euros al mes, sí, a Irene Montero me refiero, que a Irene Montero no se la había visto en una reunión feminista jamás en la vida, ni había sido feminista, ni se sabía que fuera feminista hasta antes de esto. Y no necesitamos indocumentadas, necesitamos más información y no necesitamos broncas, ni persecuciones, ni cancelaciones a feministas. Y ya tengo que cortar porque eso que dice es la perra y quiere salir. Carola Moyá, acusada, una psicóloga de terapia de conversión, casi la inhabilitan para cancelarla porque era feminista. Juana Gallego, expulsada de su universidad. Silvia Carrasco, casi expulsada. Amparo Manes. Laura Estrego, la ilustradora. Sonia Sierra, amenazada. Las feministas de toda la vida estamos sufriendo muchísimo y yo no he visto que Ana Redondo haya salido a defender a Sonia Sierra en ningún momento. Bueno, pues aquí os quiero dejar, dejo esto por la mañana y obviamente no hay cancioncita, que con este tema creo que no hace falta. En fin, pues ya sabes, dale like, suscríbete, deja un comentario cualquiera, o la reina vale, los comentarios que sean muy bestias los borraré porque si no me quedo yo sin canal y suscríbete, deja un comentario, pues los comentarios sirven y los comentarios tóxicos que me pongan a mí a parir no pasa nada, pero si son muy tóxicos y rozan lo de que me pueda quitar el canal, lo tendré que quitar. Un beso y muchas gracias.